Mi nombre es Gonzalo Heredia. Tengo 63 años y ayer mi nuera me habló como si fuera un sirviente en mi propia casa, delante de mis nietos, como si yo fuera un estorbo que tenía que aguantar por caridad. Lo que ella no sabía es que esa casa donde me humilló no es solo mi hogar. Es el centro de un imperio de bienes raíces que vale $600,000 y que al día siguiente le iba a demostrar quién manda realmente. Esta no es la historia de un abuelo maltratado que se queda callado por miedo a perder el contacto con su familia. Es la historia de un hombre que durante 30 años construyó una fortuna inmobiliaria mientras fingía ser un jubilado común, y de cómo una sola frase despectiva se convirtió en el error más costoso que mi nuera cometió en su vida. Porque mientras Amparo pensaba que estaba poniendo en su lugar a un viejo inútil, que vivía de la caridad de su esposo, yo estaba calculando exactamente cuánto le iba a costar esa humillación, y el precio que terminó pagando va a sorprenderte tanto como la sorprendió a ella. Quédate hasta el final porque lo que pasó 24 horas después de que me faltara el respeto va a cambiarte la perspectiva sobre subestimar a los adultos mayores. Y contame en los comentarios si alguna vez te tocó vivir una situación similar y desde qué país me estás escuchando. Para que entiendas por qué las palabras de Amparo fueron la gota que rebalsó el vaso, tengo que contarte cómo llegamos a esta situación tan tensa entre nosotros. Pero antes, necesito explicarte quién soy realmente y cómo construí el imperio inmobiliario que mi familia nunca supo que existía. Mi historia empieza en 1978, cuando empecé a trabajar como maestro mayor de obras en una empresa constructora de Mendoza. En esos años, Argentina estaba viviendo un boom de la construcción y había trabajo para todos los que quisieran espudarse las manos. Yo era joven, tenía 23 años, acababa de casarme con Elena y tenía muchos sueños pero poco dinero. Elena trabajaba como enfermera en el hospital público y yo como maestro de obras. Entre los dos ganábamos lo suficiente para vivir modestamente. Pero desde el primer día de nuestro matrimonio, yo sabía que no quería ser un empleado toda mi vida. Quería construir algo propio, algo que nos diera seguridad económica para cuando fuéramos viejos. En la empresa donde trabajaba conocí a don Fernando Ríos, un ingeniero que además de su trabajo en la constructora, tenía varias propiedades que alquilaba. Gonzalo, me decía mientras revisábamos planos en la obra, el secreto para hacer dinero en este país no es solo trabajar duro, sino trabajar inteligente. Y lo más inteligente que podés hacer es comprar ladrillos. Los ladrillos nunca pierden valor, me explicaba. La inflación se come tus ahorros, los bancos te roban con comisiones, las inversiones en bolsa son un casino. Pero los ladrillos, los metros cuadrados, eso siempre vale. Siempre hay alguien que necesita un lugar donde vivir. Don Fernando me enseñó a leer las tendencias urbanas, a identificar qué barrios iban a crecer, dónde se iban a extender los servicios públicos, qué zonas iban a valorizarse con el tiempo. No compres donde está caro hoy, me aconsejaba. Compra donde va a estar caro mañana. A los 25 años compré mi primer propiedad, un departamento de un ambiente en un barrio que entonces era considerado marginal, pero que estaba a pocas cuadras del centro. Costaba lo que ganaba en 6 meses trabajando, así que tuve que pedir un préstamo bancario que me comprometía por 10 años. Elena pensó que estaba loco. Gonzalo, me decía, ¿para qué necesitamos un departamento si ya tenemos dónde vivir? Porque alquilábamos una casa pequeña en otro barrio. No es para nosotros, le expliqué, es para alquilar. Con la renta vamos a poder pagar el préstamo y después nos va a quedar un ingreso extra todos los meses. Al principio fue duro. Pagaba la cuota del préstamo, mantenía nuestra casa de alquiler y además tenía que cubrir los gastos cuando el departamento estaba vacío entre inquilinos. Hubo meses que comimos fideos todas las semanas para llegar a fin de mes. Pero Elena me bancó, confiando en que yo sabía lo que estaba haciendo. 2 años después, cuando terminé de pagar el préstamo, ese departamento ya valía el doble de lo que había costado y me daba una renta mensual que era casi la mitad de mi sueldo. Con esa plata como garantía, pude comprar un segundo departamento, después un tercero, después una casa pequeña.
Durante los años 80, mientras Argentina vivía crisis económicas constantes y la mayoría de la gente perdía dinero, yo seguía comprando propiedades. Cada crisis era una oportunidad, porque los precios bajaban y había gente desesperada por vender. Compraba en efectivo, siempre por debajo del valor de mercado, siempre en zonas que sabía que iban a recuperarse. Para cuando nació Matías, en 1985, ya tenía 5 propiedades y estaba ganando más dinero con alquileres que con mi trabajo en la constructora. Pero nunca le conté a Elena la verdadera dimensión de mi éxito. Oficialmente seguía siendo un maestro de obras que se las arreglaba bien, pero no un inversor inmobiliario que estaba construyendo una fortuna. ¿Por qué mantuve el secreto? Porque había visto lo que le pasaba a la gente que mostraba su dinero. Los parientes aparecían pidiendo préstamos, los vecinos empezaban a tratarte diferente. Los amigos se volvían interesados. Preferí vivir como un trabajador común que tenía algunos ahorros, no como un hombre rico que había que envidiar o explotar. Elena manejaba el presupuesto familiar con el dinero que yo le daba oficialmente como mi sueldo. Compraba en ofertas, cuidaba cada peso, administraba la casa como cualquier esposa de clase media que tiene que llegar a fin de mes con lo justo. Nunca sospechó que ese dinero que tanto cuidaba era apenas el 10% de mis ingresos reales. Durante los años 90, con la convertibilidad peso-dólar, mi patrimonio se disparó. Las propiedades se valorizaron enormemente. Los alquileres se dolarizaron y yo seguí comprando con una ventaja que pocos tenían. Sabía exactamente dónde iba a crecer la ciudad porque trabajaba en las obras que estaban cambiando el mapa urbano de Mendoza. Compré terrenos donde después se construyeron centros comerciales. Compré departamentos en barrios que después se pusieron de moda. Compré locales comerciales en esquinas que después se volvieron estratégicas. Cada compra era una apuesta calculada basada en información privilegiada que tenía por mi trabajo en la construcción. Para cuando Matías cumplió 10 años, yo ya tenía 12 propiedades y había empezado a diversificar en otros rubros. Puse dinero en un negocio de materiales de construcción. Compré acciones de empresas que conocía por trabajar con ellas. Invertí en bonos del Tesoro cuando la convertibilidad hizo que Argentina fuera un destino atractivo para capitales internacionales. Pero para mi familia seguía siendo Gonzalo Heredia, el maestro de obras que trabajaba duro, vivía modestamente y había logrado comprar una casa propia en un barrio decente. La casa que compramos cuando Matías tenía 5 años, en 1990, era hermosa pero no ostentosa. 4 habitaciones, 2 baños, living, comedor, cocina y un patio grande con parrilla. Una casa de clase media acomodada, pero nada que llamara demasiado la atención. Lo que Elena no sabía era que había pagado esa casa en efectivo con las rentas de un mes de mis otras propiedades. Para ella, representó el mayor logro económico de nuestras vidas, fruto de años de ahorro y sacrificio. Para mí fue una compra menor que me permitía vivir mejor sin revelar mi verdadera situación financiera. Matías creció viendo a su padre como un hombre trabajador que se levantaba temprano para ir a las obras, que llegaba a casa con la ropa sucia, que se quejaba cuando aumentaban los precios de la comida. Aprendió a valorar el dinero, a no pedir caprichos innecesarios, a entender que todo costaba esfuerzo. Cuando quiso estudiar ingeniería en la universidad privada, fingí que era un sacrificio económico importante para la familia. «Hijo», le dije, «vamos a hacer el esfuerzo para que puedas estudiar en la mejor universidad, pero vas a tener que ayudar trabajando los fines de semana». En realidad, la cuota universitaria me costaba menos de lo que ganaba en 3 días con alquileres, pero consideré importante que aprendiera a valorar su educación. Durante sus años de carrera, Matías trabajó los sábados en un estudio de ingeniería para ayudar con los gastos. Yo dejé que lo hiciera porque la experiencia laboral lo iba a formar como persona, aunque no necesitaba ni un peso de lo que ganaba allí. Verlo esforzarse, verlo agradecer la oportunidad de estudiar, verlo crecer como un joven responsable, me confirmó que mi estrategia había sido correcta. Elena murió en el 2020, después de 42 años de matrimonio.
Cáncer de útero que se detectó tarde porque ella no quería gastar plata en médicos cuando se sentía bien. Irónicamente, la mujer que había vivido cuidando cada peso murió porque no quiso gastar en su salud, sin saber que su marido tenía suficiente dinero como para pagar el mejor tratamiento médico del mundo. Su muerte fue un golpe devastador. No solo perdí a la mujer que había amado toda mi vida, sino que perdí a la única persona que me había aceptado y respetado sin saber nada de mi dinero. Elena me había querido cuando era un maestro de obras sin un peso, y me siguió queriendo cuando creía que era un maestro de obras con algunos ahorros. Después del funeral, cuando me quedé solo en la casa, tuve que tomar decisiones importantes sobre mi futuro. Ya tenía 60 años, estaba jubilado desde hacía 5 años y tenía un patrimonio que generaba ingresos suficientes como para vivir cómodamente sin trabajar nunca más. Podía seguir fingiendo que era un jubilado de recursos limitados, o podía empezar a disfrutar un poco de todo lo que había acumulado. Decidí permitirme algunos gustos que había postergado durante décadas. Cambié el auto viejo por uno más nuevo, compré ropa de mejor calidad, empecé a comer en restaurantes, me permití algunos viajes cortos. Nada ostentoso, pero sí un nivel de vida un poco más holgado que el que Matías recordaba de mi época con Elena. Fue en ese momento cuando Matías me propuso mudarse conmigo. «Papá», me dijo, «no podés quedarte solo en esa casa tan grande. Amparo y yo estuvimos hablando y queremos mudarnos acá para acompañarte. Los chicos van a estar más cómodos con tanto espacio y vos vas a tener familia cerca». En retrospectiva, debería haber sospechado que detrás de esa propuesta había motivos económicos, además de los sentimentales. Una casa de 4 habitaciones en un buen barrio de Mendoza cuesta un alquiler importante, y Matías y Amparo estaban pagando $800 por un departamento de 3 ambientes en una zona menos prestigiosa. Pero en ese momento me pareció una buena idea. La soledad después de la muerte de Elena era opresiva. La casa efectivamente era demasiado grande para una persona, y la perspectiva de tener a mis nietos cerca me entusiasmaba mucho. Los primeros meses fueron armoniosos. Amparo parecía una buena nuera. Se encargaba de cocinar para todos. Era cariñosa con los chicos. Me trataba con respeto. Yo contribuía con toda mi jubilación para los gastos comunes. Compraba la comida semanalmente, mantenía el jardín y ayudaba con la limpieza de la casa. Era una convivencia que parecía beneficiosa para todos. Ellos tenían una casa grande sin pagar alquiler y yo tenía compañía familiar después de 3 años de viudez. Matías me agradecía constantemente el sacrificio de compartir mi casa, sin imaginar que para mí no representaba ningún sacrificio, sino todo lo contrario. Pero de a poco empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Amparo hacia mí. Al principio eran comentarios menores, observaciones que podrían haber sido casuales, pero que empezaron a formar un patrón preocupante. «Gonzalo», me decía cuando me veía descansando en el living después de hacer las compras, «¿no tendrías que estar regando las plantas del patio? Se ven medio secas», como si mi momento de descanso fuera tiempo perdido que había que optimizar con tareas domésticas. O cuando llegaba del supermercado con las compras que había pagado con mi dinero, «Ay, Gonzalo, esta marca de fideos no les gusta a los chicos. Este queso es muy salado para Matías. La próxima vez consúltame antes de comprar». Como si fuera un empleado doméstico que tenía que pedir autorización para cada decisión. Al principio no le di importancia a estos comentarios. Pensé que era parte de la adaptación a la convivencia, que Amparo estaba acostumbrada a manejar su casa de cierta manera y necesitaba tiempo para aceptar que ahora vivía en la casa de otro. Después de todo, cocinar para 4 personas en lugar de 3 requería más organización, pero los comentarios se fueron volviendo más frecuentes y más autoritarios. Ya no eran sugerencias sino instrucciones directas sobre cómo tenía que hacer las cosas en mi propia casa. «Gonzalo, cuando tendés la ropa, colgá las camisas con 2 ganchos para que no se arruguen. Gonzalo, no uses ese detergente para lavar los platos, deja manchas en los vasos. Gonzalo, aspirá debajo de las camas también, no solo el medio del cuarto». Matías parecía ajeno a estos intercambios,
o tal vez los consideraba normales. Cuando yo trataba de comentarle algo sobre el tono que usaba Amparo para hablarme, él me decía: «Papá, Amparo está acostumbrada a que las cosas se hagan de cierta manera. Dale tiempo para adaptarse a vivir acá». Pero el tiempo pasaba, y en lugar de adaptarse a vivir en mi casa, Amparo parecía estar adaptando mi casa a su manera de vivir, y adaptándome a mí a su manera de funcionar como familia. El punto de inflexión llegó al 6º mes de convivencia, cuando Amparo empezó a darme órdenes delante de otras personas, como si fuera algo natural y aceptado por todos. «Gonzalo, anda a buscar más sillas al garage que vienen los padres de Matías», me dijo delante de sus suegros cuando vinieron a almorzar. «Gonzalo, fíjate si tenemos más gaseosa en la heladera», me ordenó delante de sus amigas cuando vinieron a tomar mate. «Gonzalo, limpia la parrilla que la vamos a usar después», me instruyó delante de los vecinos que habían venido a un asado. Sus instrucciones siempre eran públicas, siempre me ponían en el rol de empleado doméstico, siempre me hacían quedar como el viejo que dependía de la caridad familiar y tenía que ganar su lugar siendo útil en tareas menores. Lo más humillante era la manera en que me presentaba a gente nueva. «Este es Gonzalo, el papá de Matías, que vive con nosotros. Nunca mi suegro o el abuelo de los chicos. Siempre que vive con nosotros, como si fuera un arrimado que habían recogido por lástima». Durante el primer año aguanté esta situación pensando que era temporal, que Amparo eventualmente se daría cuenta de que me estaba faltando el respeto y modificaría su actitud. También pensé que Matías intervendría cuando notara lo que estaba pasando, pero ninguna de las dos cosas sucedió. Amparo se fue sintiendo cada vez más cómoda en su rol de señora de la casa que dirigía al empleado doméstico mayor, y Matías se acostumbró a una dinámica donde yo hacía todas las tareas pesadas, mientras él se concentraba en su trabajo y su vida social. Para el segundo año, ya había establecido un sistema no declarado pero muy efectivo, donde yo era responsable de todas las tareas domésticas que Amparo consideraba indignas de su atención: limpiar baños, aspirar alfombras, planchar ropa, tender camas, lavar platos, mantener el jardín, sacar basura. «Es que vos tenés más tiempo libre», me justificaba cuando yo trataba de sugerir una distribución más equitativa de las tareas. «Nosotros trabajamos todo el día y llegamos cansados. Vos ya estás jubilado. Para vos es como un entretenimiento». Un entretenimiento. Limpiar la casa donde había vivido 40 años, la casa que había pagado con mi dinero, la casa que mantendría con mis ingresos por alquileres que ellos desconocían, era mi entretenimiento para mantenerme activo en la vejez. Todo llegó al límite hace 3 meses, cuando decidí comprarme ropa nueva para el cumpleaños de mi hermana. Había estado usando las mismas camisas y pantalones durante años, no porque no pudiera comprar ropa nueva, sino porque no veía la necesidad. Pero para esta ocasión especial quería estar bien vestido. Fui al shopping y me compré un traje, 2 camisas, un par de zapatos y una corbata. El total fue aproximadamente $500, una suma que para mí representa menos de lo que gano en 2 días con alquileres, pero que desde la perspectiva de mi familia era una fortuna para un jubilado. Al principio no le di importancia a estos comentarios. Pensé que eran parte de la adaptación a la convivencia, que cada familia tiene sus manías y que yo tenía que aprender a convivir con las costumbres de mi nuera. Después de todo, ella se había hecho cargo de cocinar para 4 personas en lugar de 3, y era natural que quisiera que las cosas se hicieran como ella estaba acostumbrada. Pero con el tiempo, los comentarios se fueron volviendo más frecuentes y más despectivos. Ya no eran sugerencias sino órdenes. Ya no me hablaba como a un suegro que merecía respeto, sino como a un subordinado que tenía que obedecer sus instrucciones. «Gonzalo, la ropa que colgaste en el tendedero está mal puesta. Se va a arrugar toda. Hacelo de nuevo. Gonzalo, barriste mal el patio, quedan hojas en el rincón. Volvé a barrerlo completo. Gonzalo, los platos que lavaste tienen manchas. Voy a tener que lavarlos otra vez». Matías, mi hijo, parecía no darse cuenta de cómo me hablaba su esposa. O tal vez se daba cuenta, pero no sabía cómo manejar la situación sin crear conflictos en su matrimonio.
Cuando yo trataba de comentarle algo sobre la actitud de Amparo, él me decía: «Papá, Amparo está estresada con el trabajo y los chicos, no lo tomes personal, ya va a pasar». Pero no pasaba, al contrario, empeoraba semana tras semana. Amparo había establecido un sistema no declarado, donde yo era el responsable de todas las tareas domésticas pesadas: limpiar, lavar, planchar, hacer las compras, mantener el jardín, sacar la basura. Ella cocinaba, que era lo único que consideraba su responsabilidad, y después supervisaba mi trabajo como si fuera mi jefa. «Gonzalo, el baño está sucio. Límpialo bien que van a venir mis padres. Gonzalo, plancha esta camisa de Matías que la necesita para mañana. Gonzalo, compra más detergente que se está acabando y no traigas el barato que no limpia bien». Lo más humillante era cuando recibíamos visitas. Amparo me presentaba como el abuelo que vive con nosotros, y después me daba órdenes delante de los invitados como si fuera normal que yo fuera el empleado doméstico de la familia. «Gonzalo, serví más empanadas. Gonzalo, fíjate si hay más gaseosa en la heladera. Gonzalo, limpia la mesa que los chicos ensuciaron todo». Sus amigas me miraban con lástima, como si fuera un viejo que no tenía más opción que aceptar ese trato porque dependía de la caridad de su hijo. Durante 2 años, aguanté esta situación pensando que era el precio que tenía que pagar por no quedarme solo después de la muerte de Elena. Pensé que tener familia cerca, aunque esa familia me tratara como a un sirviente, era mejor que la soledad de vivir solo en una casa demasiado grande para una persona. También pensé que mis nietos se beneficiaban de tener a su abuelo cerca, aunque ese abuelo fuera tratado sin respeto por su madre. Sofía y Joaquín me querían, eso era evidente. Venían a contarme cosas del colegio, me pedían ayuda con la tarea, jugaban conmigo en el patio. Para ellos yo no era el empleado doméstico que veía su madre, era el abuelo que siempre tenía tiempo para escucharlos. Pero la situación llegó a un punto insostenible. El maltrato de Amparo se había normalizado tanto que ya ni siquiera se molestaba en disimularlo. Me daba órdenes con un tono cada vez más autoritario, me corregía delante de cualquiera, me trataba como si mi opinión no importara en ninguna decisión que afectara a la casa. El punto de quiebre llegó hace una semana, cuando decidí comprarme ropa nueva para el cumpleaños de mi hermana. Había estado usando la misma ropa durante años, porque no veía la necesidad de renovar mi guardarropa, pero para esta ocasión especial quería estar bien vestido. Fui al shopping y me compré un traje, 2 camisas, un par de zapatos y una corbata. Gasté aproximadamente $500, dinero que para mí es insignificante considerando mis ingresos por alquileres, pero que desde la perspectiva de mi familia representaba una suma importante para un jubilado. Cuando llegué a casa con las bolsas, Amparo las vio y su reacción fue inmediata. «¿Qué compraste?», me preguntó con ese tono inquisitivo que había adoptado para supervisar todos mis gastos. Le expliqué que había comprado ropa para el cumpleaños de mi hermana. «¿Cuánto gastaste?», me insistió, como si tuviera derecho a auditar mi dinero. Cuando le dije la cifra, su cara cambió completamente. «¿Estás loco? ¿Cómo vas a gastar $500 en ropa? ¿Sabes todo lo que hace falta en esta casa con esa plata?». «Amparo», le respondí tratando de mantener la calma. «Es mi dinero, y decidí gastarlo en algo que necesitaba. No es nada extravagante ni irresponsable». Pero ella no quería escuchar razones. Para ella, yo tenía que justificar cada peso que gastaba como si fuera un menor de edad que necesitaba supervisión. «No, Gonzalo», me dijo con una autoridad que me sorprendió por su descaro. «Vos no podés andar gastando plata como si fueras millonario. Acá hay gastos, hay que pensar en los chicos, en el futuro. No podés ser tan egoísta». Esa palabra, egoísta, me dolió más que cualquier otra cosa que me hubiera dicho en 2 años de convivencia tensa. Yo que pagaba todos los servicios de la casa con mi jubilación, que compraba la comida todas las semanas, que mantenía el jardín y limpiaba la casa como si fuera un empleado no remunerado, era egoísta por comprarme ropa nueva. Pero lo peor no había llegado todavía. Lo peor llegó ayer cuando mis nietos llegaron del colegio y quisieron merendar en la mesa del comedor.
Yo estaba leyendo el diario en esa misma mesa cuando Amparo entró en la habitación y vio la escena. «Gonzalo», me dijo con una voz que helaba la sangre, «correte de ahí que los chicos tienen que hacer la tarea. Anda a leer a tu cuarto que acá molestás». Sofía, mi nieta, me miró con tristeza y le dijo a su madre, «Mamá, el abuelo puede quedarse, a nosotros no nos molesta». Pero Amparo la cortó en seco. «Los grandes están hablando, Sofía. El abuelo sabe que tiene que irse». En ese momento, con mis nietos mirando la escena, con mi autoridad como dueño de casa siendo pisoteada delante de mis propios descendientes, algo se quebró dentro de mí. Ya no podía seguir fingiendo que esa situación era tolerable, que ese maltrato era el precio aceptable de la compañía familiar. «Amparo», le dije levantándome de la mesa pero sin alejarme, «esta es mi casa. Yo voy a seguir leyendo el diario acá porque es mi comedor, en mi casa, que pago con mi dinero. Si los chicos necesitan hacer la tarea, pueden hacerla en su cuarto o esperarse a que yo termine». La cara de Amparo se transformó en una mueca de ira que nunca le había visto antes. «¿Tu casa?», me dijo con una risa despectiva que me erizó la piel. «Esta casa es de la familia, Gonzalo. Vos vivís acá porque Matías te tiene lástima, pero no confundas las cosas. Acá se hace lo que yo digo porque yo soy la que maneja todo». Y después pronunció las palabras que sellaron su destino. «Si no te gusta cómo se manejan las cosas acá, la puerta está abierta. Nadie te está obligando a quedarte». Esas palabras las dijo delante de Sofía y Joaquín, que nos miraban con los ojos muy abiertos, sin entender por qué su madre le hablaba así a su abuelo. Esas palabras las dijo en mi propia casa, la casa que yo había comprado y pagado 20 años antes de que ella apareciera en la vida de mi hijo. Me fui a mi cuarto sin responder, pero no para obedecerla, sino para planear cuidadosamente lo que iba a hacer al día siguiente. Porque Amparo acababa de cruzar una línea que no tenía vuelta atrás. Me había humillado delante de mis nietos en mi propia casa, me había dicho que me fuera si no me gustaba cómo ella manejaba las cosas. Muy bien, le iba a demostrar exactamente de quién era la casa y quién tenía el poder real en esa relación. Esa noche llamé a mi contador y a mi abogado. «Doctor Ramírez», le dije al abogado, «necesito que prepare los documentos para desalojar a los inquilinos de mi casa». «Sí, mi casa, la que está a mi nombre desde 1990. Necesito que estén listos para mañana por la mañana». Al contador le pedí que prepare un informe detallado de mis ingresos por alquileres y el valor actual de todas mis propiedades. «Don Gonzalo», me preguntó extrañado, «¿para qué necesita esa información? ¿Está pensando en vender?». «No», le respondí, «estoy pensando en educar a mi familia sobre quién soy realmente». A las 8 de la mañana del día siguiente, cuando Matías se estaba preparando para ir al trabajo y Amparo desayunaba en mi cocina como si fuera la dueña de casa, les pedí que se sentaran porque tenía algo importante que decirles. «Matías, Amparo», empecé con una calma que sorprendió hasta a mí mismo. «Ayer Amparo me dijo que si no me gustaba cómo se manejan las cosas en esta casa, la puerta estaba abierta, que nadie me está obligando a quedarme». Bueno, decidí tomarle la palabra. Saqué los papeles que había preparado mi abogado y los puse sobre la mesa del desayuno. «Estos son los documentos de desalojo. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir y mudarse de mi casa». Matías me miró como si no entendiera lo que estaba pasando. «Papá, ¿qué decís? ¿De qué desalojo hablas? Nos estás echando de tu casa». Amparo, en cambio, se había puesto pálida y por primera vez en 2 años no tenía nada que decir. «Sí, Matías», le confirmé. «Los estoy echando de mi casa, la casa que compré y pagué en 1990, que está escriturada a mi nombre, que mantengo con mi dinero y donde aparentemente molesto cuando quiero usar mi propio comedor». Amparo finalmente reaccionó. «No podés hacer eso, Gonzalo. Somos familia. ¿Dónde vamos a vivir con los chicos?». Su tono había cambiado completamente. Ya no era la mujer autoritaria que me daba órdenes. Era alguien que acababa de darse cuenta de que había subestimado gravemente a la persona con la que había estado jugando. «Deberían haber pensado en eso antes de tratarme como a un sirviente en mi propia casa», le respondí.
Pero no se preocupen por dónde van a vivir. Tengo la solución perfecta para ustedes. Saqué el segundo grupo de documentos que había preparado mi contador. Resulta que tengo varias propiedades de alquiler. Pueden elegir entre cualquiera de estos 8 departamentos. Eso sí, van a tener que pagar alquiler como cualquier inquilino normal. La cara de shock de Matías cuando vio la lista de propiedades fue todo lo que necesitaba para confirmar que nunca había sospechado la verdadera dimensión de mi patrimonio. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿vos tenés todos estos departamentos? ¿Desde cuándo?» «Los fui comprando durante los 30 años que trabajé como maestro mayor de obras», le expliqué. «Cada peso extra que ganaba lo invertía en propiedades. Nunca se los conté porque quería que vieran en mí un ejemplo de trabajo honesto y vida austera, no un casero que vive de rentas». Saqué el último documento, el informe de mis ingresos mensuales por alquileres. «Esto es lo que gano por mes con mis propiedades, $3,000, más de lo que ganan ustedes dos juntos trabajando tiempo completo». Amparo miraba los números como si fueran escritos en un idioma extranjero. «Pero entonces», murmuró, «¿por qué vivís como si fueras pobre? ¿Por qué no nos contaste que tenías todo este dinero?» «Porque quería que me respetaran por ser su suegro y el abuelo de sus hijos, no por el dinero que tengo», le respondí. «Quería que Matías entendiera el valor del trabajo, que ustedes construyeran su propia vida sin depender de mi patrimonio. Pero veo que el respeto es algo que no se puede fingir cuando no se siente genuinamente». Matías estaba devastado. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «yo no sabía que Amparo te hablaba mal. Si lo hubiera sabido, habría puesto límites desde el primer día. No tenías que llegar a esto». «Matías», le respondí, «vos sabías perfectamente cómo me hablaba tu esposa. Lo que pasa es que elegiste no ver para evitar conflictos en tu matrimonio. Preferiste que yo aguantara el maltrato antes que enfrentara a Amparo. Esa también es una forma de falta de respeto». Amparo, que había estado callada procesando la información, finalmente habló. «Gonzalo, yo no sabía. Si hubiera sabido que tenías todas estas propiedades, nunca te habría hablado así. Pensé que dependías de nosotros». «¿Dependía de ustedes?», le pregunté con incredulidad. «Yo pago todos los servicios de esta casa. Yo compro la comida todas las semanas. Yo limpio, yo cocino cuando no tenés ganas, yo mantengo el jardín. ¿En qué exactly dependía de ustedes? ¿En tener que escuchar órdenes en mi propia casa?» La conversación siguió durante 2 horas más. Matías trató de convencerme de que no los echara, prometiéndome que las cosas iban a cambiar, que Amparo había entendido su error. Amparo se disculpó múltiples veces, reconociendo que me había tratado mal, jurando que nunca más volvería a faltarme el respeto. Pero yo había tomado una decisión y la iba a mantener. «La decisión está tomada», les dije. «Tienen 30 días para mudarse. Pueden elegir cualquiera de mis departamentos y yo les voy a hacer un precio especial por ser familia, pero van a pagar alquiler como cualquier inquilino». «¿Y nosotros vamos a poder seguir viendo a los chicos?», preguntó Matías, temiendo lo peor. «Por supuesto», le respondí. «Sofía y Joaquín no tienen culpa de los errores de sus padres. Pueden venir acá todos los fines de semana, pasar vacaciones conmigo, visitarme cuando quieran. Esta siempre va a ser la casa de sus abuelos, aunque ustedes ya no vivan acá». Esa misma tarde, cuando los chicos volvieron del colegio, Matías y Amparo se sentaron con ellos para explicarles que se iban a mudar a un departamento, pero que iban a seguir viendo al abuelo todas las semanas. Sofía lloró un poco, pero Joaquín, que es más grande, parecía entender que algo importante había pasado entre los adultos. «Abuelo», me preguntó Joaquín esa noche, cuando lo estaba ayudando con la tarea de matemáticas, ¿nosotros hicimos algo malo? ¿Por eso nos tenemos que ir? Le expliqué que no habían hecho nada malo, que los adultos a veces toman decisiones difíciles, pero que él y su hermana siempre iban a tener un lugar en mi casa y en mi corazón. Los días siguientes fueron tensos pero civilizados. Amparo me hablaba con una cortesía exagerada, como si tratara de compensar 2 años de maltrato con una semana de buena conducta. Ya no me daba órdenes, ya no supervisaba mi trabajo, ya no me trataba como a un empleado. Pero era demasiado tarde.
Matías encontró un departamento en el barrio, uno de los míos que estaba desocupado desde hacía 2 meses. Es un lugar cómodo, de 3 dormitorios, con buena ubicación y un alquiler razonable. Les hice un descuento del 20% sobre el precio de mercado, no porque me hubiera ablandado, sino porque siguen siendo mi familia. El día de la mudanza fue emotivo. Matías me abrazó y me pidió perdón por no haber sabido manejar mejor la situación. «Papá», me dijo, «espero que algún día puedas perdonarnos y que podamos volver a ser una familia unida». Amparo también se acercó a despedirse. «Gonzalo», me dijo con voz quebrada, «sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que aprendí la lección. Nunca más voy a subestimar a nadie por su edad o su apariencia, y nunca más voy a faltar el respeto en una casa que no es mía». «Amparo», le respondí, «el perdón se gana con hechos, no con palabras. Si realmente aprendiste la lección, lo vas a demostrar con cómo me tratás de ahora en adelante cuando vengas a traer a los chicos». Han pasado 2 semanas desde que se mudaron. Los chicos vinieron el fin de semana pasado y fue hermoso tenerlos acá sin la tensión de los últimos años. Jugamos en el patio, cocinamos juntos, miramos películas en el comedor sin que nadie me dijera que estorbaba. Sofía me preguntó por qué la casa se sentía más tranquila ahora que estábamos solos. «Abuelo», me dijo con esa sinceridad brutal de los chicos, «antes mamá siempre estaba enojada contigo, ahora cuando viene está más buena. Los niños perciben más de lo que creemos. Matías viene a visitarme entre semana, después del trabajo. Hemos empezado a reconstruir nuestra relación padre-hijo sin la interferencia constante de los conflictos domésticos. Me ha pedido que le enseñe sobre inversiones inmobiliarias, que le explique cómo construí mi patrimonio, que lo incluya en mis decisiones financieras. «Papá», me dijo la semana pasada, «me siento un idiota por no haber sabido que eras tan exitoso. Todos estos años pensé que tenía que cuidarte financieramente, y resulta que vos podrías comprarme a mí». Le expliqué que no se trataba de quién tenía más dinero, sino de respeto mutuo. «Matías», le dije, «no te estoy castigando por no saber que tengo propiedades. Te castigué por permitir que tu esposa me tratara como a un sirviente durante 2 años sin poner límites». Amparo también ha cambiado su actitud completamente. Cuando trae a los chicos me habla con el respeto que debería haberme tenido desde el principio. Ya no me da órdenes, ya no supervisa lo que hago, ya no actúa como si fuera la dueña de mi casa. Ha aprendido que tratar mal a alguien por considerarlo vulnerable puede ser el error más costoso de tu vida. La ironía de toda esta situación es que si Amparo me hubiera tratado con respeto desde el principio, hoy estarían viviendo gratis en una casa que vale $200,000. En lugar de eso, ahora pagan $800 de alquiler por un departamento más pequeño. Todo porque ella no pudo controlar su necesidad de humillarme. Esta experiencia me enseñó algo importante sobre la naturaleza humana. Hay personas que cuando piensan que tienen poder sobre alguien, no pueden resistir la tentación de abusar de ese poder. Amparo creyó que yo dependía de ella y de Matías para tener un lugar donde vivir, y esa percepción de dependencia la llevó a tratarme como a un subordinado. La verdad es que durante estos 3 años de convivencia, yo podría haber echado a cualquier inquilino problemático de cualquiera de mis propiedades con un mes de preaviso, pero con mi propia familia, por alguna razón, aguanté maltratos que no habría tolerado de extraños. Quizás porque pensé que los lazos familiares justificaban cierto nivel de paciencia, o porque no quería privar a mis nietos del contacto diario con su abuelo. Pero hay límites que no se pueden cruzar, y Amparo los cruzó todos cuando me humilló delante de Sofía y Joaquín. Durante años había aguantado sus desplantes en privado, pero hacerlo delante de mis nietos fue declarar la guerra abiertamente. Fue decirles a esos chicos que el abuelo no merecía respeto en su propia casa. El impacto psicológico en los niños de ver a su madre tratando mal al abuelo es algo que mucha gente no considera. Los chicos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Si ven que los adultos mayores son tratados como ciudadanos de segunda clase, van a normalizar ese trato
y lo van a reproducir cuando ellos sean adultos. Durante estos 2 años de maltrato, yo había notado cambios preocupantes en la manera en que Sofía y Joaquín me veían. Al principio corrían a abrazarme cuando llegaba a casa, me buscaban para jugar, me pedían que les contara cuentos antes de dormir, pero gradualmente, influenciados por la actitud de su madre, habían empezado a verme más como el empleado doméstico de la casa que como el abuelo respetable. «Abuelo», me decía Joaquín cuando quería algo del garage, «mamá dice que vayas a buscar la pelota que se nos quedó ahí». Ya no me pedían las cosas directamente. Me transmitían órdenes de su madre como si fuera natural que yo fuera el encargado de resolver todos los problemas prácticos de la casa. Sofía, que siempre había sido muy cercana a mí, había empezado a reproducir algunas actitudes de Amparo. «Abuelo», me dijo un día cuando me vio descansando después de limpiar toda la casa, «¿por qué no estás haciendo algo útil?». Tenía 8 años y ya había aprendido que el abuelo tenía que justificar sus momentos de descanso. Esos cambios en mis nietos me dolían más que todos los maltratos directos de Amparo, porque significaban que el veneno de la falta de respeto se estaba extendiendo a la siguiente generación, que mis propios nietos estaban aprendiendo a no valorar a los adultos mayores. Cuando tomé la decisión de echarlos de casa, una de mis mayores preocupaciones era cómo iba a afectar mi relación con Sofía y Joaquín. ¿Me iban a odiar por destruir su familia? ¿Iban a entender algún día por qué tomé esa decisión tan drástica? Pero también sabía que si no actuaba, les estaba enseñando una lección aún peor, que los abuelos son personas dispensables que tienen que aguantar cualquier maltrato con tal de mantener el contacto familiar, que la edad te convierte en ciudadano de segunda clase que no puede defenderse cuando lo tratan mal. Prefería arriesgarme a su enojo temporario antes que permitir que crecieran pensando que humillar a los mayores es normal y aceptable. Los primeros días después de la mudanza fueron los más difíciles. La casa se sentía extrañamente silenciosa, sin las voces de los chicos, sin el ruido de sus juegos, sin la energía vital que traen los niños a cualquier hogar. Había momentos en que dudé de mi decisión, en que pensé que tal vez había sido demasiado drástico, pero después recordaba la cara de desprecio de Amparo cuando me dijo que la puerta estaba abierta si no me gustaba cómo se manejaban las cosas en su casa y se me pasaban todas las dudas. Recordaba los 2 años de órdenes constantes, de supervisión humillante, de ser tratado como un empleado doméstico en mi propia casa. La primera vez que Sofía y Joaquín vinieron a visitarme después de la mudanza fue un momento muy emotivo. Llegaron un sábado por la mañana con Matías, que los dejó para pasar el día conmigo. Al principio estaban tímidos, como si no supieran cómo comportarse en la casa donde ahora yo vivía solo. «Abuelo», me preguntó Sofía después de recorrer toda la casa, «¿te sentís solo acá sin nosotros?». La sinceridad de la pregunta me partió el corazón. «A veces sí, mi amor», le respondí, «pero me siento mejor sabiendo que cuando vengan a visitarme me van a tratar con cariño, no como si fuera un estorbo». Joaquín, que es más directo, me preguntó, «Abuelo, nosotros hicimos algo malo, por eso nos echaste». Le expliqué que ellos no habían hecho nada malo, que la decisión había sido entre adultos, pero que a veces los adultos toman decisiones difíciles para proteger cosas importantes. «¿Qué cosas importantes?», insistió. «El respeto», le dije. «El respeto es algo que todos merecemos, especialmente en nuestras propias casas. Y cuando alguien no nos respeta, tenemos que defendernos aunque sea difícil». Esa tarde, jugamos en el patio como no habíamos jugado en meses. Sin la presión de Amparo supervisando cada movimiento, sin la tensión constante de caminar en puntas de pie para no molestar, pudimos ser simplemente un abuelo y sus nietos disfrutando juntos. Cuando Matías vino a buscarlos, Sofía le dijo, «Papá, el abuelo está más contento cuando estamos solos con él». Los niños perciben más de lo que creemos. Habían notado la diferencia entre el abuelo tenso que vivía bajo supervisión constante y el abuelo relajado que podía ser él mismo en su propia casa. Las visitas se han vuelto mucho más significativas ahora que son planeadas y deseadas
en lugar de ser una convivencia forzada por la necesidad. Los chicos llegan entusiasmados porque saben que van a tener la atención completa de su abuelo, sin interrupciones de tareas domésticas o supervisión materna. Hemos establecido tradiciones nuevas. Los sábados cocinamos juntos algo especial para el almuerzo, los domingos vamos al parque o al cine, durante las vacaciones se quedan a dormir varios días seguidos. Son momentos de calidad pura, sin las tensiones que habían contaminado nuestra relación durante la convivencia. Matías también ha empezado a visitarme solo, después del trabajo. Sin Amparo presente, hemos podido hablar sobre lo que realmente pasó durante esos 2 años. Papá, me confesó hace pocas semanas, yo sabía que Amparo te hablaba mal, pero pensé que era cosa de ustedes dos. No me di cuenta de que estaba tan mal hasta que te vi echarla de casa. Hijo, le respondí, parte de la responsabilidad es tuya. Vos elegiste no ver, elegiste no intervenir, elegiste mantener la paz en tu matrimonio a costa de mi dignidad. Eso también dolió. Has sido honesto sobre su cobardía. Tenés razón, papá. Fue más fácil ignorar el problema que enfrentar a Amparo. Pensé que vos podías aguantar porque sos fuerte, pero no pensé en cómo te afectaba emocionalmente. Estas conversaciones han sido sanadoras para nuestra relación padre-hijo. Por primera vez en años estamos hablando como hombres adultos que se respetan mutuamente, no como un empleado doméstico y su supervisor familiar. Amparo también ha tenido que enfrentar consecuencias beyond las económicas. Su propia familia, cuando se enteró de lo que había pasado, la cuestionó duramente. ¿Cómo pudiste tratar así a tu suegro en su propia casa?, le preguntó su madre cuando supo la historia completa. Sus amigas, las mismas que habían presenciado algunos de mis momentos de humillación, ahora la miran diferente. Saben que ella echó a la familia de una casa que no era suya, que maltrató al dueño de la propiedad donde vivía gratis, que confundió generosidad con debilidad. El barrio entero se enteró de la situación y la opinión general no es favorable para Amparo. ¿Cómo pudo ser tan maleducada con don Gonzalo?, comentan las vecinas. Ese hombre siempre fue tan trabajador, tan respetuoso, y ella lo trataba como a un empleado en su propia casa. El precio social del comportamiento abusivo puede ser tan alto como el precio económico. Amparo no solo perdió la oportunidad de vivir gratis en una casa hermosa, también perdió reputación, credibilidad y el respeto de su comunidad. Pero lo más importante que perdió fue la oportunidad de tener una relación sana con su suegro. Porque aunque ahora me trata con respeto cuando trae a los chicos, ambos sabemos que es un respeto forzado por las circunstancias, no un respeto genuino, nacido de la consideración. Mi mensaje para todas las familias que están pasando por situaciones similares es claro: el respeto intergeneracional no es opcional. Los adultos mayores no pierden su derecho a la dignidad cuando envejecen, y los más jóvenes no adquieren derecho a maltratar solo porque creen que tienen power económico o físico. También quiero que entiendan que muchos adultos mayores tienen más recursos de los que muestran. No asuman que porque alguien vive modestamente, carece de options. No confundan humildad con vulnerabilidad, ni discreción con pobreza. En mi caso, fingir ser más pobre de lo que era resultó ser una estrategia que me permitió ver el carácter real de las personas que me rodeaban. Si Amparo hubiera sabido desde el principio que yo tenía 16 propiedades, tal vez me habría tratado con respeto. Pero ese habría sido un respeto interesado, no un respeto genuino. Prefiero el respeto que tengo ahora, que nace del entendimiento de que maltratar a los mayores tiene consecuencias reales y dolorosas, que nace de haber aprendido la lección de la manera más cara posible. La historia de mi nuera, que me habló como a un sirviente en mi propia casa, terminó convirtiéndose en la lección más importante que pudo recibir sobre el verdadero costo del irrespeto. Y para mí, terminó siendo la confirmación de que nunca es demasiado tarde para defenderse, para poner límites, para exigir el trato digno que merecemos, porque el respeto, una vez perdido, es muy difícil de recuperar, pero la dignidad, esa nunca la perdemos si estamos dispuestos a luchar por ella. Vamos una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi,